Usted está escuchando Salud en Línea, órgano de difusión de la Fundación Dominicana de Endocrinología y Diabetes, Fundomed. Bien, tenemos una importante llamada en el panel. Vamos a dar una oportunidad a esta llamadita. Adelante. Buenas, doctor Ascaño. Buenas, el doctor Héctor Balcácer, quien es infectólogo, está con nosotros en cabina. Doctor, ¿qué usted nos puede orientar en ese sentido frente a esta situación que tenemos en el momento? Más que nada decir que a pesar de que en México se ha visto una tendencia a una mortalidad un poquitito aumentada, eso no es lo que se espera en otras partes del mundo, y eso se puede visualizar en los otros lugares donde se están presentando los casos. Recordar que lo que más ha llamado la atención en esta epidemia, la podemos llamar así, de casos de influenza porcina, es el hecho de que los casos están apareciendo en personas que anteriormente no se veían en los casos anteriores reportados, descritos de virus de influenza. Se ve población joven afectada. O sea, se está viendo esto en jóvenes. Sí, más que nada entre personas entre 20 y 40 años de edad. Como quiera, la mortalidad en este grupo se supone que debe ser mínima. Y que las personas que deberían cuidarse más al momento de que los casos comiencen a presentarse en nuestro país, tienen que ser menores de 5 años, menores de 1 año, envejecientes y personas que tienen enfermedades debilitantes, como son diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedades neoplásicas, entiendo, esas personas que tienen cáncer, tumores. Enfermedades crónicas, Héctor. Enfermedades crónicas más que nada. Este es el grupo de pacientes que de manera histórica han tenido las enfermedades más graves, más severas, y representan el mayor número de muertes en este tipo de patologías. Héctor. Debo recordar algo, discúlpame, sorry, que te interrumpa, es lo siguiente. Sí. Recordar que los virus de la influenza no son la causa más frecuente de gripe a nivel mundial. Cuando hablamos de gripe, ese cuadro de tos, fiebre, dificultad respiratoria, estornudos, malestar general que las personas presentan como medio de una gripe, generalmente no son virus de la influenza que lo causan. Por esa razón, si usted tiene algún familiar que presenta algún cuadro similar a este, a menos que no se dé la alarma epidemiológica de que se comienzan a detectar casos, si bien se debe buscar asistencia médica, no debe existir o cundir ese pánico en cuanto a lo que la persona podría tener o no la influenza porcina. Recordar que ya vimos un caso similar con la influenza aviar, que fue un tipo de influenza o de gripe que se pudo transmitir primero de las aves al ser humano, ahora del cerdo al ser humano. Recordar que ese es un nombre que podría ser erróneo, ya que cualquier animal en la casa, como podría ser un perro, un gato, cualquier ave, podría padecer una infección por este virus y posteriormente pasar al ser humano. Héctor, aquí tenemos una discrepancia con el doctor Eddie Perestén. Doctor, ¿qué quería decir al respecto? No, es solamente decirle a Héctor, que yo sé que él lo sabe muy bien, que, o sea, la gripe aviar tiene mucho menos efectividad de transmisión de humano a humano, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de estar hablando de esta potencial pandemia, que ya podemos casi estar seguros de que es una pandemia. Por eso hay que tener más cuidado con este tipo de influenza que con las anteriores que hemos visto. Sí, lo que pasa, Eddie, gracias por el comentario. Simplemente decir que históricamente la mortalidad de los virus de la influenza, sin importar qué tanta transmisibilidad tenga, ronda entre un 1 y un 4%. Entonces, a pesar de que es un virus relativamente nuevo, sí hay que decir que varios médicos me han llamado, profesionales de la salud, para preguntarme si la prueba está disponible en algún otro sitio. Hasta el momento las autoridades solamente han informado del Centro de Cooperación Dominico-Japonesa, en Quemadoja, donde la prueba que se tiene no es específica para el virus, sino que, como mencionaba anteriormente, hay varios virus que pueden provocar gripe. Exacto. O cuadros similares a este. Entonces, más que nada lo que hacen es que te dicen, bueno, la persona tiene el virus de la influenza tipo A, y posteriormente entonces hay que hacer algún tipo de tipificación de ese tipo de virus. Pero, como te explicaba anteriormente, los virus van mutando, y así como hablamos de que el virus de la influenza porcina, que repito, el nombre ya muchas personas lo están cuestionando porque
ha disminuido hasta el consumo de la carne de cerdo. Me imagino que ya Eddie lo habrá tocado, que no es una forma de transmisión. Exacto, sí. Muchas personas están solicitando que se le cambie el nombre. Efectivamente. De hecho, hay mucha gente que le ha dicho que por qué no le llamaron la influenza mexicana, como le llamaron a la influenza de España hace unos años, porque precisamente fue ahí que aparentemente aparecieron los primeros casos. Así es. Interesante también, Héctor, y gracias por tu llamada. Fíjate por la otra cosa que está pasando, o sea, hay una mortalidad muy alta en México, sin embargo, la mortalidad en otros países no ha sido tan alta. Así que fíjate que es una de las cosas interesantes. Mira, disculpa que te interrumpa, mira, algo que me ha llamado la atención es que a la fecha no han salido los datos epidemiológicos de esas personas que fallecieron. No sé si me voy a entender. Aún los casos que, como yo mencionaba anteriormente, donde se ve mortalidad, generalmente son personas envejecientes, personas con enfermedades crónicas, niños menores de 5 años o menores de 1 año, que tienden a ser los más frágiles o los más afectados. De esta epidemia, no sé si tú tienes algún dato. ¿No? Sí, a eso te iba a decir, Héctor. Un tipo de publicación de cuáles son las características de esa población que ha fallecido. Se te lo iba a decir ahora mismo. O sea, yo acabo de recibir un correo, ahora precisamente con las características de las personas que han fallecido. Y vamos a tratar de caracterizar la epidemia. Yo creo que voy a tener esos datos entre esta noche y mañana y lo voy a hacer precisamente público para saber cuáles son los más afectados. Ya tú dijiste que son las personas, increíblemente, no son los más vulnerables. Los más vulnerables, o sea, los de menos edad ni los de más edad, sino los de 20 a 40 años. Ese dato yo lo recibí y entonces voy a caracterizarlo por sexo y por procedencia. Claro, algo sí, Eddie, que hay que decir es que es importante que esos datos se vean a la luz pública, porque muchas personas quizás no le den importancia, pero hay que decir que hasta para las indicaciones, ya que vimos que salió en la prensa de que el secretario hablaba de adquirir cerca de 500,000 cápsulas de oseltamivir, el Tamiflu, para el país, hay que decir que la profilaxis solamente está indicada en un grupo de personas muy específicas. Exacto. Sí, porque ya mi lo dijimos, me llamó hoy para preguntarme si ella tenía que darle algún medicamento preventivo a su hija, si ella tenía que tomarlo, que si yo como infectólogo tenía que tomarlo, y yo le dije que hay indicaciones muy precisas para la profilaxis y que generalmente incluye los grupos que mencionamos en los cuales tiende a existir una mortalidad mayor. Por eso esos datos, y si los recibiste, creo que va a ser de mucha ayuda para el país y que va a ser de mucha ayuda para la salud pública. Héctor, perdóname, sí, ya esos datos lo leímos de tu email. A quienes se recomiendan el uso de esos antivirales, ya leímos los cuatro renglones y hay otra cosita que queríamos preguntarte. Tu hermana es residente de primer año de infectología y recibió a los niños de la escuela de San Francis. El doctor preguntaba que en qué estado de los Estados Unidos se encuentra ella. En Nueva York, ella está en Nueva York. Ok, donde hay una incidencia. Sí, donde se han encontrado parte de los casos. Van 28 hasta ayer. Estos son los casos confirmados, pero fíjate que ahí no ha habido mortalidad hasta ahora. Por eso era que mencionábamos lo importante que hablamos de caracterizar esos pacientes con mortalidad, porque tú te fijas, y hay otra cosa, Héctor, importante de lo que tú hablaste, y es de dónde se debe usar la profilaxis. Lo que no queremos tampoco es que todo el mundo vaya, y eso es lo que el doctor Balcácer se está refiriendo ahora, que no vayamos como locos a comprar Tamiflu. A comprar eso. Ni siquiera está disponible en el país, o sea, realmente la compra del Tamiflu ahora mismo. Y eso es importante porque es solamente para esos casos que ya ha mencionado el doctor, sobre todo esos contactos de casos que se crean sospechosos son los que más se necesita de esta medicación. Bueno, Héctor, te agradecemos estar en Salud en Línea, como siempre. Tú sabes que tú eres de la casa. Claro. Señor, y nosotros queremos mantener esta ventana abierta para siempre dar algunas pinceladas de cómo van esos acontecimientos, de manera que llevemos la tranquilidad, el equilibrio a la familia dominicana, pero que también llevemos conciencia de qué es lo que está pasando a nivel internacional. Así es. Bueno, señores, casi ya tenemos el tiempo agotado. Prácticamente, Héctor, te agradecemos mucho. Un abrazo. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Contamos contigo para seguir dando estos pequeños consejitos de salud. Salud en línea. Ventana abierta de promoción y prevención de la salud al servicio de todos los dominicanos por Estudio 88.5.